Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a nuestros talleres de diversidad sexual del programa Diana, Dignidad y Valor de la Oficina de Apoyo Psicopedagógico. El día de hoy tenemos el agrado de nuevamente tener como ponentes a los miembros de la red LGTB Arequipa y pues presentar al ponente del día de hoy, que él es Carlos Vázquez Solís Ríos, representante de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual y de la Sociedad Peruana de Psicoterapia de la región sur. Es psicólogo clínico y egresado de filosofía, maestrante de la maestría en artes de la UNSA y actualmente estudia su tercera carrera en la Escuela Profesional de Arqueología en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Le damos la bienvenida y les agradecemos a Carlos y a los miembros de la red que están presentes con nosotros. Y bueno, les dejamos para que puedan iniciar. Bienvenidos también a todos los participantes. Buenas noches con todas y todos y todes. Es un gusto para mí estar esta noche con ustedes. Mi nombre es Carlos Vázquez Solís, como dijeron, y me siento muy complacido, ¿no?, de poder participar juntos y juntas, porque también mi alma mater es San Agustín, y bueno, siempre es un privilegio, ¿no?, hablar a otros agustinos y agustinas como yo. Esta noche vamos a hablar acerca de las diversidades, pero desde un enfoque psicológico, eh, y también con algunas pinceladas filosóficas, ¿no? Eh, Entendemos que estamos en una casa mayor de estudios y eso implica un conocimiento más avanzado, complejo, de vanguardia. Entonces, probablemente los términos que utilice o la temática que vaya a desarrollar junto con ustedes no sea tan desconocida, espero, y si es desconocida, pues tienen tarea como universitarios y como universitarias, ¿no? El hecho de convivir socialmente tiene que aperturarnos a las diferentes experiencias. Sabemos que todo nuestro programa educativo, ¿no?, basado en competencias, implica uno de los 4 saberes, es el saber convivir. Y ese saber convivir pasa por saber convivir bajo un modelo, no cualquier modelo, sino el modelo que para el siglo XXI se plantea a nivel mundial, que es el modelo democrático. Muchas veces la democracia se asume como lo que la mayoría quiere, ¿no? Ese es el término más común que utilizamos en torno a la democracia. Pero Martha Nussbaum es una filósofa norteamericana y ella replantea el término democracia y dice, no solo es lo que las mayorías quieren, vivir democráticamente, vivir socialmente, sino también ser capaces de escuchar a las minorías. Entonces, el modelo democrático pasa por ser capaces de escuchar a las minorías. Dentro de ellas, dentro de la diversidad sexual, tenemos minorías. Y estas minorías siempre han estado presentes. Hoy luchan por su reconocimiento en igualdad de derechos y de condiciones. Justamente durante el mes de junio se celebra el mes del orgullo LGBT. Muchas personas dirán, pero ¿por qué se sienten orgullosos? ¿Por qué sentirse orgullosa de, entre comillas, ser diferente, ser distinto, ¿no? Pero ¿desde dónde estamos preguntándonos esto? ¿Desde dónde nos planteamos estas preguntas, no? ¿Desde lo que consideramos normal? Pues bien, la heterosexualidad como orientación sexual se asume como la heteronorma, como lo que debería ser, como lo que es, como lo esperado, ¿no? Y a veces también se asume como lo natural, como que es natural ser heterosexual. Y yo les pregunto, ¿no? Si aquí hay personas heterosexuales, ¿desde cuándo fueron heterosexuales? ¿No? Alguno de ustedes, quizás mucha gente, espero que no aquí, pero podrían responder desde siempre, ¿no? Mucha gente dirá, yo nací heterosexual,
yo siempre he sido heterosexual y eso nunca ha cambiado, ¿no? Pero soy respetuoso, algunos dicen, soy respetuoso de otras opciones sexuales. Pues déjenme decirles que las orientaciones no son opciones. Una, son términos distintos. Una opción es la capacidad que uno tiene de decidir en un abanico de posibilidades, pero las orientaciones no son optativas, no son opcionales. Ninguna orientación se elige. La orientación sexual se manifiesta, es parte de la sexualidad humana y se va a manifestar a lo largo del tiempo, ¿no? Puede tener algunos atisbos, puede tener algunas expresiones en la infancia, quizás en la niñez, pero todavía el cerebro no ha desarrollado ni ha madurado lo suficiente para que la orientación esté clara, esté determinada, esté madura, ¿no? Entonces, hacia la etapa intermedia de la adolescencia, entre los 13, 14 y 15 años, eh, la orientación sexual se consolida, ¿no? Entonces, no es que alguien nazca heterosexual o homosexual o bisexual o pansexual, sino más bien esto es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que se va a manifestar cuando el cerebro tenga la suficiente madurez neurocognitiva para manifestarlo, ¿no? Tal es así que yo tengo una hija de 12 años y un pequeño de 9 y no podría yo decirles, por ejemplo, en torno a mi hijo de 9 años, si él tiene una orientación heterosexual, homosexual, bisexual o pansexual, porque su cerebro todavía no ha desarrollado la suficiente madurez, ¿no? Eso se va a visualizar en la adolescencia. En los años 50, en Estados Unidos, Kinsey, un zoólogo de profesión, comenzó a hacer investigaciones sobre las orientaciones sexuales y planteó, después de su estudio con más de 20,000 personas, la escala de Kinsey. Si ustedes lo buscan en internet, yo les animo, está online la escala. Normalmente hay versiones abreviadas, pero también hay versiones, las versiones ampliadas o completas. Entonces, Kinsey hace a través de entrevistas y cuestionarios, indaga sobre la orientación sexual. Entiéndase la orientación sexual como la atracción física, la inclinación erótica, romántica, afectiva, emocional, espiritual, digámoslo, ¿no? Entendiendo como espiritual una capacidad de los seres humanos que hemos alcanzado este nivel de desarrollo gracias a nuestro proceso evolutivo, eh, entiéndase así la orientación sexual. Entonces, Kinsey plantea su escala, ¿no? Y a través del estudio, la escala de Kinsey va entre los valores 0 y el número 5, ¿no? Donde 0 es completamente 100% homosexual y 1 es completamente o 100% heterosexual. Si ustedes, ahorita ya estamos 23 personas en la sala, hicieran la prueba de la escala de Kinsey, ¿cuánto creen que sacarían? Si desean pueden escribir en el chat el número donde 0 es completamente homosexual y 5 es completamente heterosexual. Eh, Coloquen por favor en el chat cuánto creen que sacarían en esa escala. Porque a veces cuando uno le pregunta, ¿y cuál es tu orientación? ¿Quiénes te gustan? Mucha gente dentro de la heteronorma dice, bueno, yo soy heterosexual. Y cuando le explicas lo de la escala, y dicen yo 100% heterosexual, ¿no? 100% heterosexual. Y bueno, los resultados ya van escribiendo, 1, 2, 3, ¿no? Muy bien, 2. Está bien, me parecen buenas respuestas. Solo intentando ubicarse, ¿no? En esta escala quizás no la conozcan, quizás aún no la han realizado, pero es importante que sepan de ella y se informen más. Eh, hay buenos números por ahí. Entonces, mucha gente asume que es completamente hétera, ¿no?
desde la heteronorma, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero Kinsey indaga no solo en el contacto sexual que la persona ha podido tener a través de la experiencia con otros, ¿no? U otras, sino también de la imaginación, de los pensamientos, del consumo erótico, pornográfico que la persona ha tenido a lo largo de su desarrollo, ¿no? Y entonces, ¿qué descubre? Que las minorías estaban en las esquinas, ¿no? Que poca gente estaba en completamente 5, que sería completamente heterosexual, y poca gente estaba en completamente 0, que sería completamente homosexual, sino más bien fluctuaban, ¿no? Entre el 2, el 3 y el 4. Era fluctuante el desarrollo en la escala. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que socialmente se nos educa, se nos forma, se nos guía hacia la heterosexualidad. Esas fueron una de sus conclusiones, ¿no? Hoy sabemos que muchas personas dentro de la comunidad de la diversidad, llámese lesbianas, gays, trans, travestis, intersexuales, pero enfoquémonos todavía en la orientación. Todas estas personas de orientación homosexual han surgido de espacios heterosexuales, porque ese es el espacio predominante, ¿no? Hay toda una discusión desde los sectores más conservadores de nuestra sociedad respecto a un programa internacional de ideologización, ¿no? Y la homosexualización, y que tu hijo va a venir y te va a decir, o tu hija, que quiere ser de pronto algo diferente y tú lo tienes que aceptar porque así nomás, ¿no? Hemos estado durante todo el día viendo en redes sociales la noticia de una de las cadenas nacionales de cine que plantea una película infantil, pero en la descripción dice contiene escenas con contenido, o bueno, contiene material con ideología de género, ¿no? Eso es lo que plantea, con ideología de género. Nosotros, como universitarios y universitarias, con un desarrollo del pensamiento crítico, tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es ideología y qué es género? Porque no sé si al juntar estas dos palabras, pareciera que se sataniza la circunstancia y ya ideología y género, un sello de que esto está mal, no debería ser, ¿no? Pero preguntemos, ¿no? ¿Qué es ideología? Y la ideología es un conjunto de ideas, nada más que eso. Y el género, ¿qué es el género, no? Claro, que se asume como una invención desde los sectores más conservadores, más retrógrados, para atacar el enfoque de género que es diferente a la ideología de género como tal, porque ni siquiera se valida, ¿no? Pero si vamos a la definición tal cual de lo que es una ideología, es un conjunto de ideas. Y entonces, quienes señalan estos grupos están ideologizados, ¿no? Esto es ideología de género. eh, 3 doritos atrás habría que ver qué ideología mantienen ellos, ¿no? ¿Qué ideología están planteando y qué ideología quieren seguir imponiendo? Sabemos que social y culturalmente el occidente es pues cristianizado, ¿no? Y desde el cristianismo la sexualidad es ascética, ¿no? Es un puritanismo. Y bueno, el placer, las cuestiones onanistas, masturbatorias o de autoestimulación, mejor dicho, son mal vistas, pero es por la moral cristiana que plantea este constructo de ideas en torno a lo que debería ser la vida dentro del cristianismo. Pero no todos ni todas somos cristianos o cristianas, y no todos vamos a tener que vivir como ellos dicen que tengamos que vivir. Entonces se plantea el enfoque de género como contrapartida, ¿no? Pero el enfoque de género se le sataniza diciendo que es ideología de género. Entonces hemos visto esta situación durante el día y bueno, las redes sociales han explotado con estos temas. Muy bien, pero volviendo al tema de las orientaciones, lo que tenemos que
tener en claro es que si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud, antes de los 70, patologizó la orientación sexual y ni siquiera la diferenciaba con la identidad de género, hoy, hace ya 40 años por lo menos, o casi 50 años, no es considerado una patología. Ninguna orientación sexual es patológica. Eso significa que nadie debería diagnosticar a otra persona como homosexual o bisexual, ¿no? Y nadie tampoco debería tratar, entre comillas, de curar, de revertir, de reestructurar, de reelegir la orientación que la persona manifiesta. Eh, Gracias, entre comillas, también a la patologización de las orientaciones sexuales, la comunidad LGBT ha sufrido no solo la discriminación y el rechazo social como vistos como enfermos o como enfermas, sino también eh, el, la mella a su dignidad, ¿no? Sometiéndolos a tratamientos completamente inhumanos que generaban dolor, que generaban pérdidas de memoria, pasándoles electricidad eh, a través de unos electrodos en sus cabezas, sufriendo de convulsiones, solamente para que dejen de ser quienes siempre fueron, ¿no? Y dejen de amar a quienes siempre amaron. Entonces, ninguna orientación sexual dentro del espacio psicológico es patológico, ¿no? Ninguna orientación, ni la heterosexualidad, ni la homosexualidad, ni la bisexualidad, ni la pansexualidad, ¿no? Y eso nos ayuda a entender y a convivir con las minorías, con las personas que son parte de estas comunidades que típicamente han sido rechazadas o excluidas, ¿no? Ahora, diferenciemos la orientación, que es esta atracción erótica, romántica, física, ¿no? Sexual hacia alguien, de la identidad. Y la identidad de género pasa antes, llamábamos identidad sexual. Hay una imagen que han colocado, que me pasaron porque fue una pregunta que se les hizo, me parece, a ustedes, chicos, no sé si ustedes llegaron a responderla, pero hay una de las preguntas que, a ver, un segundito, voy a intentar compartir mi pantalla. Eh, Hay una pregunta que se hizo que yo la había visto ya ¿se visualiza la pantalla? Por favor, quien esté coordinando, deme el visto. Sí, sí la veo. Muy bien. Esta es una pregunta que yo la había visto en una investigación en Cusco. Y bueno, me parece que la han compartido también en torno a esta charla. O bueno, o quizás antes para hacer una pequeña medición, ¿no? Hubo 58 respuestas. Sabemos que no es un estudio pues tal cual donde podamos llegar a conclusiones, pero por lo menos es una aproximación, donde la pregunta nos dice, ¿alguna vez te has sentido vulnerable, ¿no? Vulnerable por tu orientación o identidad sexual? Entonces yo discutía con Mauricio en torno a la pregunta porque le decía, está mal planteada la pregunta. Pero bueno, así es como se planteó, porque están asumiendo dos cuestiones que son distintas, ¿no? Pero, el tema de la identidad sexual en realidad se ha dejado de lado, porque ahora hablamos de identidad de género. Entonces, la orientación, por un lado, ya les expliqué qué es, y la identidad. La identidad sexual era el término más antiguo. Sabemos que el conocimiento se va renovando, se va actualizando, las investigaciones van avanzando y ya es claro para ustedes que todas las bases de los repositorios institucionales cada 2 meses se reactualizan, ¿no? O sea, el conocimiento avanza aún más rápido de lo poco que podríamos entender.
Eh, entonces, la identidad sexual pasaba si yo me identifico con los genitales con los cuales nací, ¿no? Eso es básicamente el tema de la identidad sexual. Cuando una persona no se identificaba con los genitales asignados al momento de nacer, les llamábamos antes transexuales o travestis, ¿no? Y eran personas que no se sentían cómodas con el sexo asignado. Hoy, y a partir de eso, a partir de este término identidad sexual, sale el tema de la disforia, ¿no? La disforia sí como un diagnóstico clínico dentro de los manuales de psicología y de psiquiatría para diagnosticar a las personas con disforia de género o disforia sexual, ¿no? Que no se sentía identificada con su sexo. Y eso es otra forma de patologizar a las comunidades y a las minorías sexuales dentro de los espacios sociales, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes quisiera cambiarse de nombre, aquí, el día de hoy, 2022, porque ya hace algunos años en el último manual del diagnóstico de enfermedades mentales, el DSM, en su última versión, DSM-5, ya sacó el término de disforia de género como una condición diagnóstica, pero parece que jurídicamente todavía no nos actualizamos y se sigue manteniendo esa dinámica. Si hoy día ustedes quisieran cambiarse de nombre y ustedes son personas cisgénero, una persona cisgénero es una persona que tiene una correspondencia entre cómo se percibe a sí mismo, cómo se siente a sí mismo, cómo se visualiza a sí mismo y cómo se imagina a sí mismo en el futuro. eh, Eso es una persona cisgénero, ¿no? Que tiene una correspondencia con su genitalidad, pero una persona transgénero es una persona que no se visualiza con la genitalidad asignada al momento de nacer. Entonces, la situación estaba en que si hoy las personas cisgénero, quienes tienen congruencia entre su identidad, cómo se perciben y su sexo, quisieran cambiarse de nombre, pues es un trámite legal que va a durar cierto tiempo y hay algunos requisitos. Pero para las personas transgénero, es decir, personas que no se perciben acorde al sexo asignado al momento de nacer y viven acorde al sexo o al género con el cual ellas se perciben o ellos, para cambiarse su nombre, ¿no? Si ustedes me han visto hace un momento a través de la pantalla, les he dicho que mi nombre es Carlos, hablo como Carlos, me siento como Carlos, actúo como Carlos, mi identidad es cisgénero. Pero si yo me viera como, vamos, voy a poner un nombre X, ¿no? Como María, me visto como María, hablo como María, mi cabello es como de María, no sé, ¿no? Camino como María, etcétera, pero mi nombre asignado al momento de nacer fue Carlos. Si ustedes me ven y comienzan a preguntarme, bueno, Carlos, entonces yo les digo, bueno, no me voy a sentir identificado con ese nombre. Entonces muchas personas trans buscan el cambio de nombre justamente para que el nombre los identifique o ellas se perciban identificadas con ese nombre. Las personas trans en el Perú al día de hoy tienen que hacer este trámite para hacer el cambio de nombre en el DNI, porque a veces entramos en un pensamiento tan obtuso de que si acá en el DNI dice Carlos, yo te voy a llamar Carlos porque en este DNI dice Carlos, o si en esta lista dice Juan o Juana, yo te voy a llamar como dice en esa lista, pero yo me veo como Pedro y me dicen Juana, no, pero la lista dice, ¿no? Y eso fue una de las problemáticas que se dio en nuestra casa universitaria hace algunos años con uno de los activistas de la comunidad trans en Arequipa, Bruno Montenegro, que justamente uno de sus docentes lo llamaba acorde al nombre asignado al momento de nacer, pero Bruno hablaba como Bruno, se vestía como Bruno, caminaba como Bruno, se comportaba como Bruno, pero el nombre era otro. Y entonces el docente decía, no, de acuerdo a la lista, yo te voy a llamar. Entonces Bruno decidió, bueno, vamos a cambiar las reglas para que nos llamen de acuerdo al nombre con el cual uno se identifica. Y hubo la reforma trans universitaria en la UNSA, que fue la primera universidad pública, porque ya lo había hecho la Católica en Lima,
de hacer esta reforma, ¿no? De reconocer la identidad de las personas. Y es que, claro, en una casa de estudios superiores, como nuestra universidad, la complejización tiene que ser comprendida y tiene que ser estudiada y tiene que ser la punta de lanza hacia los demás estamentos educativos. El avance científico, bueno, entonces, ¿quiénes, no? Si nosotros somos parte de la comunidad científica. Entonces, en el Perú, les decía que una persona trans requeriría, por ejemplo, un certificado psicológico de que tiene como diagnóstico disforia de género. Pero ojo aquí, internacionalmente ya no se asume la disforia de género como un diagnóstico, sino más bien como una condición de vida no patológica. Sin embargo, hoy todavía necesitan las personas trans este tipo de certificado, que yo los emito y hay varios colegas míos que emitimos estos certificados como disforia de género. Entonces, cuando hacen su papeleo, las personas del Poder Judicial que lo revisan ven el certificado y dicen, ah, bueno, tiene disforia de género, por eso quiere cambiarse de nombre, y el acceso es más sencillo. Pero las personas cis no necesitamos eso, no lo necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? A veces este servicio tiene un costo y estas personas, por la misma condición, no han desarrollado o no han tenido los privilegios que otros han tenido y no acceden al servicio y se quedan con esos nombres. Y algunos de sus compañeros, yo conozco chicos, chicas trans de diferentes casas superiores de estudio aquí en la ciudad de Arequipa, que dejan la universidad para poder hacerse el cambio de nombre, para que en el siguiente semestre puedan ser llamados conforme al nombre con el cual se identifican. Ustedes que son cis y que no tienen esta situación, esta condición, ¿por qué dejarían la universidad? Probablemente la dejarían por un tema económico, probablemente la dejarían porque no han tenido tiempo o tienen que trabajar o ya no hay el apoyo que antes les daban, ¿no? Pero ninguna persona cis va a dejar la universidad por el nombre asignado al momento de nacer. Estoy prácticamente convencido. No conozco a nadie que haya dejado la universidad por su nombre, ¿no? Bueno, veamos el cuadro entonces. Y ya hemos explicado lo que es la orientación y lo que es la identidad y si alguna vez se han sentido vulnerables, ¿no? Por lo menos casi el 7% dice siempre, casi siempre, el 13,8% de las personas que contestaron la encuesta, solo en su entorno familiar, miren, solo en el entorno familiar, ¿cuántas de estas personas se han sentido vulnerables por su orientación o su identidad? El 37,9%. La violencia desde los entornos más cercanos, más estrechos, ¿no? Donde el sentido de pertenencia se desarrolla, comenzamos a sufrir violencia. Si tu padre o tu madre o tus familiares, tu abuelito, tu abuelita, la gente que está cerca tuyo, ¿no? No te entiende, no comprende, te rechaza, te discrimina, entonces la condición psicológica va a comenzar a precarizarse, porque el sentido de pertenencia nos ayuda a asumir que somos amados o amadas sin ningún tipo de condición. Regularmente eso pasa en los espacios familiares. Pero aquí hay un gran número de personas que se ven vulneradas en este espacio, ¿no? Solo en el entorno social, el 12,1%, solo en la universidad, 1,7%, eso es una buena noticia, por decirlo menos, porque no se sienten vulnerables ahí, ¿no? Sino también aceptados o simplemente invisibilizados. La invisibilización para la comunidad LGBT también es un factor importante a nivel psicológico. ¿Y eso qué implica? Que no te estén percibiendo de una u otra forma o no te estén etiquetando, ¿no? Cuando
Creo que ahí termina el cuadro, bueno, y nunca un 39% se ha sentido, por lo menos el 60% sí se ha sentido vulnerable en algún momento, ¿no? Les, a ver un segundo. Les decía que el factor de la invisibilización como protección psicológica es importante para los miembros de la comunidad LGBT, para que no se sientan continuamente señalados, visibles, ¿no? La visibilización es también un factor estresor. Cuando tú en la mañana te alistas para ir a la universidad, salir a la calle, ir a algún lugar, bueno, la gente común y corriente se viste con la ropa que tiene, elige los colores, no sé, y sale y nadie lo está mirando, señalando o burlándose, ¿no? Pero mucha gente de la comunidad LGBT es visible o se visibiliza, pero de una forma que precariza su condición social. Entonces, no vale la pena estar señalando, mira, ahí viene fulanito que es tal, o a menganita que le gusta tal, o eh, más violentamente desde el discurso verbal, ese hombre vestido de mujer o esa mujer que quiere ser hombre, ¿no? Ese es un discurso violento, ese es un discurso violento, porque las personas trans dentro de las identidades siempre fueron trans. Es fácil ser una persona cisgénero, porque es como decir, caminar en una línea recta donde te dicen, mira, tú caminas de este punto hacia allá en línea recta y vas a llegar a la meta. Porque es fácil tener una identidad, sentirte, visualizarte, asumirte con respecto a tu genitalidad. Eso es sencillo, pero para las identidades trans, que también, al igual que las identidades cis, se construyen a lo largo del tiempo, es muy complicado porque se perciben de una forma distinta a lo genital y lo genital parece socialmente determinante para el trato que nos damos. Entonces, si naces biológicamente con genitales femeninos y te percibes como un hombre, muy probablemente gran parte de tu infancia, tu niñez, tu adolescencia y a veces juventud te van a seguir tratando de acuerdo a tus genitales. Y eso a nivel familiar, a nivel social, laboral, académico, etcétera. Entonces es muy complicado construirse. Tal es así que para la comunidad trans en América Latina la proyección de vida es de 30 años. 30 años. La mayoría de ustedes debe estar bordeando los 20, acercándose o distanciándose un poquito de los 20 como la mayoría de universitarios en el país. Pero imagínate, es como vivir 10 años más. Y no es que por la condición trans sea pues un diagnóstico que haga que su vida se termine, ¿no? Sino más bien por todas las intersecciones que cruzan a una persona de la diversidad, tanto más de las comunidades trans, ¿no? Muy bien. Y por último, para dar espacio a algunas preguntas, eh, lo que tiene que ver con las expresiones de género. Y las expresiones de género son construcciones culturales de qué asumimos como masculino o femenino, y ahora también hablamos de la androginia, ¿no? Entonces, se nos ha enseñado a lo largo del tiempo, los discursos han sido sectorizar, ¿no? Bajo la premisa del sexismo, ¿no? Que el machismo es sexismo, ¿no? Hacer diferencias entre hombres y mujeres solamente por la diferencia sexual. Que a los hombres les gusta el fútbol, que a las mujeres les gusta el vóley, que los hombres de azul y las mujeres de rosado, que ellos son doctores, ellas son enfermeras, y contra esto justamente luchamos, ¿no? A través del enfoque de género, contra romper con esos roles preestablecidos, hegemónicos, que quieren determinar la vida de las personas y que tú no te puedes vestir de tal forma porque no pareces X cosa, ¿no? O tú no puedes caminar de esa manera. Y las expresiones de género simplemente son expresiones, ¿no? Es como uno se ve, como uno camina,
qué colores usa, cómo quiere arreglar su cuerpo, cómo quiere modificarlo. Son expresiones de género. Y las expresiones de género no tienen que ver con las identidades de género. Algunas sí, porque bueno, hay una correlación, ¿no? Una persona trans, una persona, por ejemplo, ¿no? Una mujer trans que genitalmente ha nacido con genitales masculinos, pero se percibe, se proyecta, se imagina como una mujer y vive como tal, requiere muchas veces que su expresión de género varíe, cambie, y entonces comienza a transitar dentro de la expresión con sus ropas, con su cabello, con cómo se arregla, etcétera, ¿no? De diferentes cosas. Entonces, la expresión podría ser en algunos casos la manifestación de la identidad, pero no en todos, ¿no? Hay personas que también, por eso las identidades son variables, ¿no? Identidades transgénero, transexuales, travestis, ¿no? Identidades no binarias, ¿no? Que no se perciben ni como lo masculino ni como lo femenino, y desde el lenguaje se plantea, y ahí también hay toda una polémica de no solo ellos, no solamente ellas, sino también ellas, ¿no? Como una identidad no binaria, que no está en ninguno de los dos polos. Pero las expresiones simplemente son expresiones, y a veces también sufren discriminación por las expresiones que la diversidad va manifestando. Muy bien, y como último punto, ya hemos entendido las orientaciones, las identidades, las expresiones. Les dije en las expresiones sobre la androginia, ¿no? Y la androginia tiene que ver con una nueva construcción desde el replanteamiento de que los roles, o sea, las conductas, las actividades que hacemos no tienen género. Las tareas domésticas tampoco tienen género. No, tú por ser mujer debes saber cocinar, y tú por ser hombre debes saber jugar a la pelota. O sea, los deportes no tienen género. Las tareas domésticas no tienen género. Los colores no tienen género. Las actividades profesionales no tienen género. Y entonces así empezamos a reconstruirnos, ¿no? Y entramos en una androginia donde hombres y mujeres estamos en condiciones de igualdad y podemos asumir lo que querramos. La ropa no tiene género, ¿no? Puedo ponerme unos tacos, puedo ponerme una falda, puedo ponerme un vestido el día que yo quiera, y eso no pasa nada, no pasa nada, no tiene por qué pasar nada, ni tendría por qué sorprendernos, ni tendría por qué cambiar algo dentro de nosotros. Sí, pero ellos están confundidos, seguramente algo les pasó. Mira, si una persona tiene la claridad de elegir su ropa, o elegir el color, o elegir la forma en cómo se ve, si la persona tiene la claridad para hacerlo, o también tiene la claridad para decir yo soy, o yo me percibo como, o también tiene la claridad para decir a mí me gustan tales o cuales, ¿qué te hace pensar que tú estás en lo correcto y esa persona está confundida? Entonces hay que replantearnos, ¿no? No, esa gente está confundida, esa gente no está bien de la cabeza, que se hagan ver. Espérate un momento, ¿qué te hace pensar que ellos son los confundidos cuando ellos están manifestando una claridad, y no eres tú el que está confundido y eres tú el que tiene que buscar ayuda? Muy bien, en estos últimos minutos me gustaría abrir el micrófono para que puedan hacer algunas preguntas quienes estén interesados o interesadas en saber un poco más de esto, o si no les ha quedado claro algo. Les escucho. Guido, por favor, Sí, ¿qué te tal? Buenas escuchamos. noches. Buenas noches. Sí, gracias. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante también. Y mi pregunta era con respecto digamos, a qué hacer respecto a los discursos de odio con respecto a que empiezan a patologizar, ¿no? Digamos, la homosexualidad,
el ser transgénero, lo empiezan a tratar como una especie de enfermedad, ¿no? A lo cual creo que es un discurso imperante y preocupante, ¿no? Al día de hoy. Así que, ¿qué podemos hacer respecto a eso, ¿no? O sea, a veces solamente son pocas personas las que se manifiestan respecto de ello y da mucha pena, ¿no? Porque no hay mucho apoyo, entonces no sé cómo podríamos lidiar con eso. Ujú. Muy bien, gracias Guido. Creo que lo importante es responder desde la información, ¿no? El lenguaje tiene diferentes funciones, básicamente tres, hay más, pero las fundamentales es el informar, expresar, la función informativa, la función expresiva y la función imperativa, ¿no? Que tiene que ver con informar, con expresar y con ordenar. Entonces, estos discursos hegemónicos, imperantes, violentos, ¿en cuál de las tres funciones la encontraríamos, no? Porque, ¿qué informamos? Informamos conocimiento y el conocimiento es falseable o es verificable. Es decir, el conocimiento podemos, a través del método, a través de la investigación, podemos determinar si es verdadero o es falso. Eso, cuando informamos, nos exponemos a falsear ese conocimiento o a verificarlo, ¿no? Entonces, cuando uno habla con esa función, tenemos que solicitar respuestas desde esa función. Pero estos discursos de violencia no tienen que ver con lo informativo, con esta función del lenguaje, sino tiene que ver con lo expresivo. Porque ¿qué expresamos? Expresamos creencias, afectos, sentimientos, ¿no? Y las expresiones dentro del uso del lenguaje no pueden ser verdaderas o falsas. Si yo digo estoy triste y tú, por ejemplo, Guido, me dices eso es mentira, no se puede falsear una tristeza, ¿no? Si yo te digo, bueno, cuando yo me muera voy a ir a un lugar con todos mis familiares, eso no se puede verificar tampoco. Eso es parte de la función del lenguaje expresiva, ¿no? Porque estoy expresando creencias, ideas, opiniones, ¿no? No es información, es una opinión. Entonces, cuando las personas comienzan a hablar desde este discurso, no están informando, están expresando. Y eso es lo que hay que señalar. Y lo que podemos hacer es responder no necesariamente con la misma función, sino más bien con una función informativa, ¿no? Perdonen que siempre los pequeños de la casa hacen ruido a veces. Y eso es una de las cosas que podemos hacer para poder, digamos, sobrellevar estas circunstancias. Y por otro lado, estar informados de que tenemos derechos y estamos protegidos conforme a la ley, ¿no? Y al marco jurídico. Pero si no conocemos nuestros derechos, tampoco podemos muchas veces decir nada o quedarnos callados. Seguramente hay instituciones dentro o hay organismos dentro de la institución para hacer las quejas y los reclamos necesarios, ¿no? Eso pensando en la comunidad universitaria. Alguien más levantó la mano, solo que no vi, creo que después la bajó. Pueden hacer sus preguntas o también a través del chat si tienen alguna pregunta. Aquí, Melanie Mercedes dice, yo quisiera saber si hay alguna red de apoyo para menores de edad. Es que conozco a un adolescente de 15 años que está sufriendo el problema de ser discriminado por su padre. Creo que, en efecto, definitivamente el Estado protege, ¿no? En primer lugar al menor. Y el Estado, y claro, si es violencia, hay que hacer la denuncia de violencia. Si conoces a ese menor, yo lo que haría en tu caso es llamar a la línea 100, reportar el caso, puedes hacerlo de forma anónima o dar tu nombre, tampoco se va a dar a conocer quién lo dijo, pero yo llamaría a la línea 100, daría tienes que tener los nombres y apellidos del menor, tienes que saber la dirección, tienes que conocer en qué colegio estudia, algunos datos, ¿no? Que te van a pedir y haz el reporte para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pueda
tener una visita inopinada a la casa de este menor y ver qué es lo que está pasando. Eso por un lado, ¿no? A nivel institucional. Y por el otro, también seguramente en el sistema educativo, a veces lamentablemente los colegios son tan conservadores y no se actualizan en esta parte, que también sufren discriminación en el área educativa, los cambian de colegio, no sé, pero si es un colegio donde también se puede recibir soporte, que busque el soporte con los profesionales de la salud mental, ¿no? Involucrados en su institución. Y si no, también que se ponga en contacto con otras redes de apoyo que faciliten información. Este es el caso de la red LGBT de Arequipa, que está en todas las redes sociales. Podemos pasar los enlaces, pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y vamos a apoyarle también dando la información, ¿no? Gracias, Melanie, espero haberte respondido. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unos minutos más. Jordi, te escuchamos, Jordi Lim. Jim. Buenas noches, disculpen. Soy de la Escuela Profesional de Administración y como soy nuevo, porque soy de primer año, quería saber si en caso ocurran problemas de discriminación o de algún tipo de violencia ejercidos hacia mí o hacia algún compañero o compañera en la universidad, ¿a quién se le tendría que informar o dónde se podría hacer como tipo de reclamo o buscar ayuda dentro de la misma universidad o no hay? Imagino que justamente a través del programa podemos tener esa información. Te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, Jordi, y a todos los presentes, recuerden que cualquier tipo de violencia, discriminación, hostigamiento, lo que ustedes puedan sufrir, todo lo pueden denunciar hacia Defensoría Universitaria. Y en la universidad está reglamentado que la discriminación por cualquier motivo, incluyendo género u orientación, no está permitido, ¿no? Igual tenemos un reglamento específico para hostigamiento sexual que incluye también el hecho de la discriminación o cualquier tipo de hostigamiento por razones de género u orientación. Entonces pueden contactar con Defensoría Universitaria y a través de ahí se va a canalizar su denuncia y se va a abrir un proceso, ¿no? Gracias. Muy bien, hay una pregunta sobre alguna ley que proteja a las personas transexuales. En realidad hay un proyecto de ley que me parece ya está a punto, o ya en la legislatura anterior se archivó. Justamente era la ley sobre identidad trans, ¿no? Sin embargo, no tenemos una ley, pero la Constitución salvaguarda la dignidad de todas las personas, ¿no? Nacidas aquí. Entonces, es importante entender eso, ¿no? O sea, si bien es cierto, estas leyes ayudan, ¿no? Como que facilitan los procesos, lamentablemente aún no las tenemos. Mauricio, me parece que estás como red, te escuchamos. Sí, para un poco ampliar esa respuesta, ¿no? Actualmente no existe ningún proyecto normativo que esté para discutirse en el Congreso sobre protección de identidad trans, ¿no? Pero existe el Decreto Legislativo 1323, que no está derogado, que sanciona los crímenes de odio, que se puede utilizar. También se puede utilizar como referencia legal el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2022. Y finalmente, la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un documento muy valioso y muy importante a nivel de litigio estratégico que se está usando, ¿no? Para quienes son de repente estudiantes de Derecho o compas de Derecho, es un documento muy interesante porque justo ahora se está levantando precisamente este debate respecto al matrimonio igualitario, ¿no? Y no sé si han escuchado que varias opiniones tienen que ver también con el Pacto de San José, ¿no? Que se dice de que el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos solamente reconoce el matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Y efectivamente, literalmente solamente lo dice así, pero la Corte Interamericana, a través de esta opinión consultiva, interpreta su propio pacto, ¿no? E indica que, bueno, si fue redactado de esa forma, fue redactado porque estaba siendo redactado en ese momento histórico y social,
pero actualmente, o que el espíritu de la norma era de que todos pudiesen tener el derecho a realizar un proyecto de vida en común con otra persona, ¿no? Entonces, esos dispositivos son importantes para mencionar. Ujú. Muchas gracias, Mauricio. Es importante señalar también, por ejemplo, que por primera vez en Arequipa y a nivel nacional se dio una sentencia, y fue en Arequipa, que reconoció la violencia de género ejercida hacia una mujer trans, ¿no? A favor de una mujer trans. Era una mujer trans que fue violentada en su espacio laboral y discriminada por su condición. Se hizo la denuncia por violencia de género porque la persona se asume como una mujer, se ve como una mujer, se comporta y vive como una mujer, su forma de vida es como una mujer y fue violentada justamente por esa forma de vida, ¿no? Entonces, se le reconoció, inclusive antes de tener esta ley de identidad, sí se le reconoció, ¿no? Y una jueza lo hizo desde Arequipa, ¿no? Entonces, eso fue un gran avance también para la comunidad y deja jurisprudencia, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, para ir finalizando, ya estamos a pocos minutos de acabar. Bueno, esperamos haber sido claros. Este es el mes del orgullo LGBT y las personas LGBT han de sentirse orgullosas porque no quiero romantizarlo con esta palabra, pero son sobrevivientes en muchos casos, ¿no? Y hay que seguir luchando para seguir ganando los derechos que siempre han merecido, hemos merecido y que requieren ser reconocidos socialmente. Durante todo este mes se van a seguir teniendo actividades. El día sábado vamos a tener, el próximo sábado en una semana, es el día central para Arequipa, es la Marcha del Orgullo LGBT. Vamos a estar alrededor de las 3 de la tarde, partimos del Parque Maitacápac en Miraflores, así que todos, todas, todes están invitados, invitadas, invitades. Pueden llevar a sus familiares también. Recuerden que represento una organización que trabaja con familiares de la comunidad LGBT y también estamos en la marcha porque es el mensaje social de somos personas que también tienen familia, que también tienen un papá, también tienen mamás, también tienen tíos, primos, primas, amigos, y no hemos venido de ningún otro lado, siempre hemos estado aquí, ¿no? Entonces, porque a veces la gente se hace ideas que uno de dónde se apareció, ¿no? O que es una moda esto, ¿no? Sino también vamos a dar ese mensaje. Así que les invito a todos a participar, a ir a la marcha, a disfrutar de este tiempo, ¿no? Gracias a la red LGBT por la invitación y al programa también, Diana, por permitirme estar esta noche. Muchas gracias a Carlos Vázquez y a la red LGTB, a Mauricio que está también con nosotros aquí. Les reiteramos la invitación que ya está por chat. El día 22 tenemos un conversatorio que está organizado por la UNSA a través del programa Diana. Los esperamos a todos ustedes a las 6:30 en el Auditorio Mariano Melgar, en la calle San Agustín, más arriba de la iglesia. Ustedes ingresan por ahí y pues en el Mariano Melgar estaremos esperándolos para el conversatorio denominado Violencias percibidas en la comunidad LGTB. Entonces, bueno, los esperamos a todos y también reiterarles la invitación a la marcha, ¿no? Que será el día sábado. Gracias nuevamente por su participación y ya estamos en contacto. Hasta pronto, que tengan buenas tardes. Gracias, hasta luego.